Te invito a esta entrevista, a esta charla, eh, más que nada para hablar sobre tu trabajo, tu gran trabajo que vi, que estuve viendo imágenes y también que recuerdo de una demostración que hiciste en nuestra escuela cuando fuiste al Antonio Berni. Así que este año fue muy particular con el tema de la pandemia. ¿Vos cómo lo tomaste a eso? Sí, la verdad que fue un año muy extraño, ¿no? Extraño. ¿Por qué Yo dirías por extraño? el, recuerdo, ya que vos hiciste mención yo fui a la Berni eh, dos veces. Una primera vez, me acuerdo que aparte de la charla había hecho una demostración de litografía sobre poliéster y después la última fue la demostración de la litografía con limón, creo. No sé vos en Sí, cuál estuviste de las dos. en la litografía con limón. Bueno, sí. Y ese tipo de instancia en donde hay mucha gente reunida en un salón, todos juntos hablando, este año es imposible que se pudiera hacer algo así, ¿no? Claro, Realmente el tema de la pandemia es muy eh, movilizador en el sentido de que todo cambió, sobre todo a nivel educativo, eh, más en el aspecto de la educación por el arte, en donde muchas veces se necesita ese contacto con la experiencia de los materiales que se transmiten con el uso, ¿no? claro. Pero bueno, es la realidad que tenemos y todos estamos esperando que termine lo antes posible No sé, esta sí. pandemia. Eh, bueno, esta entrevista también nos lleva a una cuestión de que eh, este año, bueno, en la escuela Antonio Berni, íbamos a arrancar, o iba a arrancar con mis compañeros el año de tercero, con la especialización en grabado. Y bueno, surgió todo esto y es una lástima. Yo tenía muchas ganas y de repente se vio todo parado, algo tan práctico como el grabado, que si bien en teoría te ayuda un montón, nos paró muchísimo y nuestra profesora Laura Martínez nos propuso como trabajo de grabado, al estar un poco limitados en ciertas cosas, a realizar una entrevista y en este caso, bueno, decidí realizarte la entrevista a vos porque bueno, es admirable el trabajo y me gusta mucho. La verdad vi todos tus trabajos y me gustaron bastante. La verdad me gustaría después abarcar en las preguntas un poco de eso, de la imagen, de los dibujos que realizas. Uh -huh. Bueno, y algo muy importante también sobre tu trabajo es la cuestión a la tendencia menos tóxica, que también el hecho de no tener todos una prensa y estar acostumbrados a la forma cotidiana de hacer grabado, de repente nos vimos bueno, a ver qué tenemos en casa, qué podemos usar para hacer grabado. Eh, Sí. Así que a mí algo que me llama la atención es, me gustaría saber con respecto a tu trayectoria de el adentramiento al arte, por ejemplo, si en tu vida siempre estuvo presente, vos siempre supiste que en algún momento ibas a dedicarte al arte, en tu familia había alguien que te impulsó. Yo desde niño siempre me gustó dibujar, pintar, tenía habilidad para dibujar, viste, era aquel alumno que en la escuela primaria hacía los dibujos en el pizarrón, ayudaba a las maestras con las láminas, Mirá, qué bueno. algo típico para los que siempre tuvimos destreza para el dibujo, ¿no? Era algo que siempre me gustó y por eso justamente decidí y elegí estudiar Bellas Artes, como se llamaba en aquella época, ¿no?
que ahora se llama Artes Visuales. En mi familia no había mucha gente dedicada al arte, salvo un tío abuelo que sí había estudiado arte, pero que se había ido a vivir a Brasil con su familia. El tío Paco, me acuerdo, que se llamaba. Y siempre, cuando hacían referencia a mi habilidad por el dibujo, hacían referencia a que había salido el tío Paco, ¿no? Es Ah, más, yo heredé de él varias herramientas qué bueno. que habían quedado cuando él estudiaba, y con los años me llego a enterar que esas herramientas eran brunidores para grabado, brunidores muy antiguos de metal y de piedra de ágata. Wow, wow, es como una Que yo serie. justamente en todo mi pasado, hasta que entré a Bellas Artes, no tenía ni idea de lo que era el grabado, ¿no? El Claro, digamos, grabado lo conocí justamente cuando empecé a estudiar arte. claro, ahí va. Y te hizo el adentramiento también en la cuestión de encontrar estas herramientas, ¿las encontraste cuando ya estabas estudiando y las utilizaste o las encontraste antes? No, no, las tenía de chico, Ah, y tú las usabas para otra cosa, las usaba para mezclar pintura o óleo, pero no sabía que eran como bruñidores de grabado, ¿no? claro, Eh, y bueno, cuando comencé a estudiar grabado y ver imágenes de herramientas, pues en realidad no son herramientas que se conseguían habitualmente. Realmente no sé de dónde las habrá conseguido él, pero son herramientas realmente muy antiguas, muy, aparte muy buenas, ¿no? O sea que después las restauré, las limpié bien, las lijé, pues estaban todas llenas de pintura, pues para mí era, yo jugaba y las usaba para mezclar pintura. claro, desde el niño que quería jugar y hacer cosas, usó ese Claro, y para mí esas herramientas eran un tesoro, ¿no? claro, y después cuando te diste cuenta y te empezaron a servir, yo creo que, va, ¿tendrás alguna de esas todavía? Sí, las tengo, sí, 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 tengo que buscarlas, no las tengo acá a mano, pero Claro, no, no, es una pregunta. sí, no, no, todavía las tengo. Es decir, algo que ahora que estoy recordando, este tío abuelo terminó dedicándose a la escultura. Me acuerdo que se decía en la familia que él en Brasil había hecho esculturas de personajes así históricos para los museos, y yo asociaba también esas herramientas con la escultura, como que él las usaría para hacer escultura, pero en realidad son bruñidores, que son muy buenos, son bruñidores de acero con formas eh, muy que aparecen en muchos libros antiguos, esas formas, sobre todo los de metal, ¿no? Claro, claro. Wow, qué loco, qué bien. Bueno, me decís Sí, que, tengo esta cosa de que como que yo sabía que me iba a dedicar a, no al grabado, pues desconocía lo que era el grabado, pero sí que me iba a dedicar a alguna actividad que tuviera que ver con el arte, ¿no? claro, lo manual, el artístico, Exactamente. qué bueno. Y con respecto a tu familia, ¿siempre hubo esa aceptación con respecto al arte o se te hizo Sí, chistoso que ellos lo no, entendieran no, por sí, ese sí, lado? sí. Siempre se aceptó sin problemas, ¿no? Qué bueno, bueno, eso es muy bueno. Sí. Así que bueno, me decís que grabado no sabías nada hasta que recién arrancaste a estudiar entonces. Uh-huh. ¿En Y dónde? bueno, cuando empecé a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Manuel Belgrano, así se llamaba en aquella época, yo comienzo a estudiar
en el año 1979. Y bueno, ahí tenemos talleres de pintura, de dibujo, de escultura, de grabado, las materias teóricas, historia del arte y otras teórico-prácticas como lenguaje visual o visión, había diferente morfología. Ah, mirá. De todas las materias, yo me siento profundamente atraído por el grabado de entrada. Es algo como una imagen como muy fuerte, ¿no? El Fuerte. hecho de algo que era desconocido, tal vez por eso es que me interesó tanto, ¿no? Como que yo sabía lo que era el dibujo, sabía lo que era la pintura, sabía lo que era la escultura, pero no sabía lo que era el grabado y bueno, en ese primer año lo que hicimos fue grabado en madera, xilografía, y impresa, ¿no? Con cuchara, Claro. porque usábamos tacos de Ah, 2 muy grueso. centímetros, tacos de madera de palo blanco. Era realmente madera de verdad, ¿no? Claro. Y no se imprimía en prensa, sino que a mano. Usábamos, me acuerdo, papel de poco gramaje, que eso facilitaba la impresión a mano para Ah, la claro. xilografía. Digamos que cuanto más finito es el papel, más práctica es la impresión manual, a mano, ¿no? Un papel más grueso tenés el problema de que se te puede mover. Sí, me haces como pensar en la cuestión del frottage, por ejemplo, que si es más grueso Claro, el sí, papel, sí. muy difícil. Sí, sí, tiene que ser para el frottage tiene que ser un papel finito que pueda transmitir bien la textura que está por debajo a través del crayón o de la herramienta que uses para frotar, ¿no? Claro. Pero bueno, y otra cosa, digamos, que también me atrajo del grabado fue la diferencia con los otros talleres en el sentido de que no estaba la exigencia de trabajar con naturalezas muertas o imágenes que uno tenía que observar de la realidad, cosa que hacíamos en dibujo o en pintura o en escultura, trabajar con modelos, ¿no? En grabado no trabajábamos con modelos, sino, bueno, yo ese año tuve un muy buen profesor eh, que se llamaba pues, ya falleció, ¿no? Jorge Huacu, que él nos estimulaba a trabajar con imágenes del inconsciente, de la imaginación, Claro. tratar de buscar en series de imágenes en el momento de los bocetos, ¿no? Entonces él después analizaba los bocetos con un cierto análisis psicoanalítico. A él le gustaba mucho el tema del psicoanálisis, de la relación entre la imagen y el El significado significado del detrás. inconsciente o de los sueños. Bueno, y todo ese aspecto de la relación que tenía el grabado, la imagen impresa con ese mundo, digamos, interior, realmente creo que fue uno de los motivos también por los que me hizo elegir la técnica del grabado como mi preferida, ¿no? Entre todas las demás disciplinas, y es por eso que desde el principio trabajé mucho en grabados, ¿no? Es más, ese mismo año, a mediados de ese año, yo veo en la librería de la escuela un cartel que decía taller de grabado, Tau Becaría, y una dirección y un teléfono. Entonces yo averiguo y me entero que en ese taller se enseñaba el grabado en forma
digamos, privada, ¿no? Fuera de la escuela, que eran los días sábados que yo podía ir y comienzo a ir, ¿no? Es como que aparte de aprender grabado en la escuela de una manera así académica, también comienzo a aprender grabado fuera de la escuela, como que estaba absolutamente convencido de que eso era lo que yo iba a hacer siempre, ¿no? Claro. Qué Y bueno. de ahí hasta ahora ya, bueno, son 40 años de trabajar en grabado. Entonces también es esa puerta que te abre tu profesora en la cuestión de, claro, no tener un modelo que es tan común en pintura, en dibujo, que siempre te ponen la botella o una modelo vivo en determinados años. Sé que en FOBA no te suelen poner una modelo vivo, pero botellas, cajas. Y que grabado, claro, y que te haya abierto esa puerta a lo, desde su parte de lo analítico del interior, del inconsciente, que también es eso que veo mucho en tus trabajos, que creo que tienen ese oculto, ese, Sí, exacto. ese algo más. Es muy bueno. Sí, Con todo está relacionado, ¿no? Jorge Waku me habías dicho el profesor, ¿verdad? Sí, Jorge Waku. Él era japonés, Mira, qué interesante. digamos, de familia de japoneses. Waku es W-A-K-U. Waku. Ese es Digamos, ahí va. Y digamos que con él obtuviste tus primeras experiencias y conocimientos de grabado y luego de estos talleres que empezaste a ir aparte. sí, exactamente, sí, sí. Y ahí sí desarrollabas, por ejemplo, las mismas formas de dibujar en el taller que hacías lo mismo en lo que era la escuela. Eh, sí y no. Es decir, yo cuando empecé a estudiar en el taller de Tau Becaría, que después quedó solamente Ricardo Tau. Ricardo Tau, que fue mi otro maestro a los comienzos de grabado, ¿no? Las personalidades de Waku y de Tau eran diferentes. Eh, por ejemplo, Jorge Waku era como muy abierto en cuanto al aspecto así de lo conceptual de la imagen, pero por ahí muy rígido en cuanto a la técnica. Y Ricardo Tau era la inversa, es decir, era muy experimental, le gustaba probar con muchos materiales o colores. Yo lo que hacía era no los trabajos que hacía en la escuela, sino otros, por ahí con algunas variantes técnicas que no veía en la escuela al mismo tiempo. Estaba como en un nivel como más avanzado de conocimiento en cuanto a lo que veía en la escuela, pero yo no, pero para mí no era como que yo despreciaba lo que veía en la escuela como algo que era menor, sino que todo lo contrario. Yo valoraba como los dos talleres, el de la escuela y el libre, ¿no? Los dos me aportaban algo que en un punto se cruzaban. Claro, Y yo algo que hacía era, en el taller libre, mostraba lo que yo hacía en la escuela y lo analizábamos y de pronto el objetivo era, bueno, tratemos de hacer otra cosa, no porque esté mal, sino para, si yo necesitaba hacer edición de estampas porque no tenía tiempo en la escuela, lo aprovechaba en el taller libre, pero más era hacer algo diferente, ¿no?
por el hecho de justificar el hecho de que estaba en un taller libre. Claro, más experimental. Pero lo que no hacía era en la escuela mostrar lo que hacía en el taller libre. Era algo medio como extraño esa situación para mí, ¿no? Al menos en ese primero o segundo año, después sí, Claro, ¿y porque en por realidad qué ese sería taller extraño? libre estuve yendo como 5 o 6 años, realmente mucho tiempo, ¿no? Ah, después de terminar la escuela, vos seguiste yendo. Sí, 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 sí. No mucho tiempo más, pero sí, unos años más. ¿Y por Y qué? ahí después de ese primer año en el taller libre, es como que yo empecé a ver otras técnicas que no veía en la escuela, ¿no? Claro, En la escuela había un límite también como de tiempo, eh, y por eso de pronto en el taller libre pude ver por primera vez cómo el profesor trabajaba con piedras de litografía, algo que en la escuela no había, o había, pero no sabíamos para qué servía, pues no lo hacíamos. Eh, pero bueno, fueron años de aprendizaje así de tipo muy académico, muy tradicional y también muy experimental, ¿no? Como exploratorio de técnicas o de imágenes. claro, Desde el punto del grabado, ¿no? sí, sí. Digamos, no sé, se me ocurre de repente em, la cuestión del comenzar a utilizar materiales menos dañinos. ¿Esto también vino con la experimentación y cosas diferentes que veías en el taller o lo viste mucho después? No, mirá, yo empiezo a estudiar grabado en el 1979. Es recién en el 20 años después, en 1999, cuando yo viajo a Canadá a hacer un curso de litografía en metal, donde por primera vez eh, tomo contacto con un taller no tóxico de grabado, en donde se tomaban en cuenta todos los recaudos ante los riesgos de los elementos tóxicos que pudiéramos llegar a usar, o directamente no se usaban materiales tóxicos, sino que se usaban materiales no tóxicos y nos explicaban por qué se usaba tal material no tóxico en reemplazo de los que son más nocivos. O sea que yo durante 20 años estuve trabajando con las técnicas de grabado tradicionales, con los materiales tradicionales que eran a veces tóxicos, a veces no eran tóxicos, pero era un tema del que no se hablaba, no estaba en discusión en el mundo del grabado, al menos acá en Argentina, en Buenos Aires, el tema de si era tóxico o no tóxico, si era nocivo o no era nocivo. Sí recuerdo que fui testigo de varios accidentes en el taller de grabado, ya sea con ácido nítrico, con solventes, con fuego, pero todos lo tomábamos como algo accidental, ¿no? No como algo que se podría haber evitado o algo que justamente el grabado no tóxico comenzó a hacer, digamos, en los años 90, cuando comienza a iniciarse el movimiento internacional del grabado no tóxico, el hecho de que el objetivo era trabajar con materiales más amigables para la salud y el medio ambiente y conocer los riesgos en el taller de grabado para evitar accidentes y, digamos, conocer el peligro de
de la manipulación de ciertas sustancias químicas que pueden llegar a ser muy peligrosas. Pueden, no, lo son, si uno no las manipula correctamente, ¿no? Pero ya te digo, 20 años después, yo tomo contacto con esa posibilidad de trabajar y en el 99, en el 2000, ya acá en Argentina, yo cuando vuelvo ese mismo año, después de hacer ese curso, ya se comienza a hablar, había ya técnicas que comienzan a desarrollarse, por ejemplo, de fotograbado con film fotopolímero. Graciela Buratti comienza a trabajar con esa técnica que es no tóxica. Uno de los referentes del grabado no tóxico internacional, Keith Howard, había venido a Buenos Aires y había dado cursos de esta técnica con esta artista Graciela, que lo comienza a desarrollar. Y una cosa lleva a la otra. El grabado menos tóxico o lo no tóxico o el uso de materiales que reemplacen a los tóxicos en grabado en agua fuerte, los mordientes salinos, los disolventes ecológicos, comienzan ya a ser una realidad de algo que se habla, algo que se comienza a transmitir, ¿no? Se comienzan a dar cursos. Ahí como empieza a... Algo que influye muchísimo son las redes, internet. Antes muy poco y nada. Digamos que las páginas de los pioneros comienzan a difundirse mucho, ¿no? La del canadiense Nick Semenoff, en donde están todas las fórmulas del mordiente salino, de cómo trabajar con litografía sin agua, con serigrafía, con tintas al agua, caseras. Comienza la comunicación vía mail con estos pioneros, con estos maestros que difunden toda su investigación, o el objetivo era realmente difundirlo, compartirlo, ¿no? Claro. Sí, sí. Y ahí hasta ahora, que serían otros 20 años, es cuando realmente yo pienso que hoy día es un tema que está como instalado en el grabado y hay gente que lo acepta, gente que no, pero es indudable que tiene, sobre todo a nivel, en este último tiempo de la pandemia fue como fundamental la información que ofrece el grabado no tóxico, porque todo el mundo tuvo que hacer grabado en su casa y las técnicas no tóxicas o el uso de materiales no tóxicos fueron como muy importantes para poder hacer grabado con muchas limitaciones, obviamente, pues técnicas más complejas se pueden hacer solamente en un taller ya más Con alguien instruyéndote. armado como el de una escuela, ¿no? Pero Claro. también en el grabado está ese tema de el taller individual o privado que puede estar en tu casa, y también está los talleres colectivos, en donde trabaja mucha gente, en donde el espacio tiene que ser más amplio y todos los cuidados en el uso de ese espacio compartido también tienen que ser más respetuosos de reglas ambientales, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Lo que pienso en este aspecto, por ejemplo, es de repente como algunos grabadores, sin juzgar ni nada por el estilo, sino como quizás por el acabado de determinadas
cosas que se usan que son tóxicas, no quieren cambiar esa forma tradicional de realizar grabado, que no está mal, pero bueno, está, como vos decís, que es como una conciencia que ahora se fue dando más, no solo por una cuestión de quizás también estar encerrados en nuestra casa y tener que seguir practicando, ya sea porque estudiamos o por propio gusto, sino por una cuestión ambiental, de salud, y si es que somos, alguien es profesor en tu caso, tampoco dañar la salud de tus alumnos, de tus aprendices. Por supuesto, sí. Aparte, algo que hay que comprender es que el grabado no tóxico no surge de la nada. Históricamente, ojo que no existe el grabado no tóxico solamente, hay también escultura no tóxica, cerámica no tóxica, pintura no tóxica. De pronto el grabado no tóxico es como que suena más en todos lados por el hecho de que es donde se usan más productos químicos por tradición, ¿no? Pero históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la ecología se instala en la conciencia colectiva, ¿no?, de la humanidad. El cuidado del medio ambiente, la ética ecológica, del cuidado del ambiente, la relación de los seres vivos con la naturaleza, toda esa relación que indudablemente repercute en el arte y sobre todo en la manipulación de productos que no se pueden descartar inescrupulosamente, tirarlos a la basura porque terminan contaminando el ambiente, y justamente los solventes muy tóxicos, muy contaminantes, son justamente muy perjudiciales para la naturaleza, para los ríos, para las napas. Y eso también es un aspecto que toma en cuenta el grabado no tóxico, qué pasa con los residuos, de qué manera tengo que pensar en cómo descarto el residuo que ya no voy a usar, ¿no? Si lo reciclo, si no lo reciclo, si lo regenero, si lo tengo que tirar, ¿dónde lo voy a tirar? ¿De qué manera? El tema de la basura es un tema que es, y bueno, vos lo sabés bien, no a nivel artístico, sino a nivel cotidiano, se habla mucho de la basura, de separar, no sé, lo que es reciclable Sí. con lo que no, que, bueno. Los plásticos, mucha gente que hace composta y un montón de cosas. Sí, 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 sí. sí. Digamos, todo ese espíritu ecológico que está en la sociedad desde ya hace como 60 años que comenzó, influyó en que el grabado no tóxico pensara en todo lo que piensa de acuerdo al uso de materiales más amigables con el medio ambiente. No es que el grabado no tóxico nace de la nada, nace dentro de toda esa filosofía de vida contemporánea, ¿no? Claro. Por Sí. eso digamos, si hay, ojo que algo que yo siempre digo que el grabado no tóxico ayudó en la difusión de todo este tema, y si hay muchos grabadores que les cuesta cambiar de, de productos, si siguen usando productos muy tóxicos, al menos algo que sí está bastante instalado es el hecho de que esos productos muy tóxicos son perjudiciales y que hay que tener cuidado en la manipulación. Es como que no es como, no sé, cuando yo estudiaba y no pensábamos en que si tocábamos el ácido nítrico no nos pasaba nada. Ahora es como
los que siguen usando ácido nítrico tienen cuidado, ¿no? Y transmiten a los alumnos, tengan cuidado. Lo ideal sería que no lo usemos más, pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Claro, claro. Pero hay algo de tomar recaudos, precauciones ante los productos tóxicos que antes no había. Claro, totalmente. Vos ahora me dijiste que en Canadá, cuando fuiste a hacer un curso, un taller allá, que ahí fue como tus primeros pantallazos con el grabado menos tóxico, o sea, con la forma de cambiar todas esas sustancias. Y vos cuando volviste acá a Argentina, con todo ese conocimiento, ¿encontraste a más personas? ¿Era muy escasa la cantidad de gente que pudiese instruirte quizás un poco más en toda esa investigación de cambio de materiales? Digamos que había bastante gente que hablando estaba interesada. Por ejemplo, unos años después, yo comienzo a trabajar también en una universidad privada, la UMSA, la Universidad del Museo Social Argentino, y ahí mismo el grupo de profesores de grabado, uno de los profesores, Marcelo Malagamba, compra por internet el libro de Henrik Boeg, que es el aguafuerte no tóxico, manual del aguafuerte no tóxico, el que está referido a los mordientes salinos, el sulfato de cobre y sal. Y propone, y lo hacemos, reunirnos el grupo para investigar sobre ese tema, ¿no? Y ahí, te estoy hablando, eso fue en el año 2005, 2004, 2005, por ahí. Y ahí, si bien yo lo que había visto en Canadá, aparte de un taller de grabado no tóxico en cuanto a la limpieza y a los materiales, estaba referido a la litografía. En cuanto al aguafuerte, yo seguía haciendo aguafuerte con ácido nítrico y con pintura asfáltica. Pero a partir del análisis y la práctica con este libro, este manual de aguafuerte no tóxico, es cuando hay cambio y reemplazo el ácido nítrico por el mordiente salino de sulfato de cobre y sal, y la pintura asfáltica costó un poco más erradicarla, pero de a poco la fui reemplazando por los barnices acrílicos o barnices oleosos o la tinta de grabado. Hay varias alternativas, ¿no? al asfalto o a la brea, que son muy contaminantes, ¿no? Sí, sí. Pero de acuerdo a tu pregunta, sí, había, por ejemplo, este grupo de profesores, éramos un grupo, yo formaba parte de ese grupo de docentes de esa universidad que estaban interesados en trabajar con los materiales no tóxicos. Después, algo que no se logró fue que en todas las cátedras de grabado de esa universidad se cambiara. Eso no se logró, quedó en algunos, como en algunos semestres nada más, ¿no? Hacer ese tipo de grabado con esos materiales como si fuera algo, como si fuera una técnica más, ¿no? Como si fuera algo que tenía que ser realmente aceptado y concientizado y definitivamente practicado, ¿no? Claro, como una opción de un tema más, o sea, no como algo que estaría bueno Exactamente, sí. empezar a acostumbrarse en realidad.
En realidad yo te cuento mi situación. Yo cuando realmente dejé todos los materiales tóxicos que usaba, los reemplacé por materiales no tóxicos o menos tóxicos, de menos impacto ambiental. Y cuando yo acepté trabajar de esa manera yo en mi obra, en mi taller, ahí realmente me sentí absolutamente seguro de poder transmitirlo en los talleres con alumnos o en encuentros o en charlas. Es decir, si vos mismo no aceptás esa situación de que realmente es útil trabajar de esa manera, ¿no? Hacer grabado en un ambiente en donde no hay olores contaminantes ni fuertes, que yo, por ejemplo, algo que a mí realmente me movilizó mucho a cambiar definitivamente es que yo notaba que dejaba de dolerme la cabeza. Y yo cuando empecé a estudiar grabado y que grababa mucho y que estaba en contacto mucho con el agua ras, el ácido nítrico, comienzo a tener un dolor de cabeza tipo crónico que para mí era algo normal, ¿no? Uno por ahí cuando es joven no toma conciencia del dolor físico mucho. Con los años te vas dando cuenta que cuando dejas de tener ese dolor crónico de cabeza y lo asocias con que realmente es porque estoy dejando de aspirar todos esos gases tóxicos, realmente ahí haces un clic en tu cerebro y decís, tengo que seguir por esta vía, ¿no? Claro, ya no es una teoría, sino que es una práctica que muestra esa Exactamente. realidad de algo más sano, por ejemplo. No es algo que lees en un libro y decís, uy, mira, debe estar bueno. Lo tomás, Claro, lo sentís en la práctica y es una realidad, ¿no? claro, claro. Y bueno, qué bueno esto. Y Eh, aparte, otra cosa que también entra en discusión, no es que por hacer grabado no tóxico o menos tóxico vas a dejar de hacer grabado. En realidad es hacer grabado, es hacer lo mismo, pero con otros materiales que son más amigables. claro, claro, claro. Sí, no sé si te habrá pasado, volviendo como a lo mismo de grabadores que quizás no quieren salir de lo tradicional, no sé, de alguna crítica a que justamente como decís, eso no es grabado, por ejemplo. Eh, no sé, ¿te ocurrió algo así? No, no en forma así, digamos. El tema es que a veces los comentarios que uno oye tienen que ver, yo pienso que porque los que hacen esas críticas no experimentan el uso de estos materiales no tóxicos, los desconocen, entonces es como que tienen prejuicio, ¿no? Yo como vengo, digamos, he trabajado en los dos mundos, el tóxico y el no tóxico. Entonces, sé qué puedes hacer con los materiales muy tóxicos, qué es lo que puedes hacer con los no tóxicos, que para mí es que puedes hacer exactamente lo mismo, eh, con la ventaja de que los materiales no tóxicos, algunos que son nuevos materiales, te da la posibilidad de hacer cosas que en el grabado tradicional no puedes hacer, ¿no? Pero yo entiendo cuando por ahí hay grabadores que critican esa actitud, bueno, eh, creo que es porque no lo han experimentado, ¿no? Claro,
Se eligen Desconozco. esa cosa fácil de criticar, pero bueno. Y es como una frase de tipo desprecia cuanto ignora, por ejemplo. Claro, exactamente. Un poquito de, Sí. le da un poquito de agua. Ah, sí, cero, no hay problema. Sí, exactamente, es así, ¿no? Y, por ejemplo, algo que también me interesó, por ejemplo, cuando dijiste, cuando fuiste a Canadá, que lo primero también que te encontraste fue con la litografía, que muchos de tus trabajos son casi en base a litografías. ¿Qué lleva, o sea, qué te lleva a realizar tus obras principalmente en el formato litográfico? Perdón. Ah, Digamos que no es que yo descubro la litografía cuando voy a Canadá, yo desde mucho antes ya hacía litografía en piedra. ah, No, sí, desde que estudiaba, bueno, en la Pueyrredón, cuando entro al profesorado, por primera vez hago litografía en piedra, en el año 85, más o menos, 84, por ahí. Eh, Me atrajo mucho también la litografía en piedra, que la sigo haciendo. Yo después estudio en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, que sigo haciendo litografía. Ahí en la Cárcova después viene un grabador muy bueno, la Gatuta del Tamarin, que viene a hacer un workshop sobre litografía en piedra y litografía en metal. Que eso es algo que yo no sabía, que eso es algo que para mí fue una novedad en el año 96, hacer litografía en metal. Y por primera vez él también enseñó la litografía sin agua, que se hizo una experiencia así para conocer la técnica. Y es cuando hago este curso en Canadá, el curso estaba enfocado pura y exclusivamente en la litografía sin agua, en la waterless lithography, que es con la reserva de silicona y con solventes no tóxicos y hasta, recuerdo que habíamos usado una tinta al agua, que después se dejó de fabricar, lamentablemente, para imprimir este tipo de litografías, ¿no? Y ¿por qué? Vos me preguntabas por qué elegía yo la litografía como técnica. Bueno, medio desconocemos por qué preferimos una técnica sobre otra, pero creo que es, digamos, lo que más me atrajo de la litografía es esa particularidad que tiene de poder dibujar directamente sobre la matriz y poder hacer múltiple ese dibujo directo, ¿no? Por ahí otras técnicas, por ejemplo la silografía, yo hago cada tanto una silografía. Ayer justamente terminé una, la tengo acá, que es una linografía, que la imprimí con tinta dorada. Bueno, wow, qué lindo. sí, pero me refiero a que son técnicas como muy indirectas. Eh, Tenés que hacer un boceto, calcarlo, pasarlo al linóleo, a la madera. En cambio, la litografía te ofrece dibujar directamente sobre la piedra o sobre la plancha de metal. Hasta podés también, algo que a mí me gusta mucho, combinarlo con la imagen fotográfica, haciendo transferencias o con la técnica del photoplate, que es insolando positivos fotográficos. Eh, Como que la litografía me permite trabajar con ese tipo de imágenes, ya sea de dibujo directo o fotográficas, que no me ofrecen otras técnicas. Claro, ese trabajo previo al realizar la imagen y todo el proceso que conlleva, que es lo que te da la silografía y en la linografía. Eh, Sí, lo mismo, esto también lo mismo para la litografía en metal, ¿verdad?
Claro, exactamente, poder dibujar directamente, ¿no? Que ojo, yo a veces trabajo con bocetos o dibujo y no es que ese dibujo lo voy a calcar y pasar exactamente, sino que son como fuente de ideas para hacer después la obra definitiva en la piedra o en el metal, litográficamente, ¿no? Pero me atrae la litografía justamente por eso, porque es como que en la matriz voy armando el diseño. En otras técnicas es por ahí como que lo hago afuera, ¿no? Claro, no es tan del momento, del instante, por así decirlo. Claro, sí, sí. Por eso en las litografías hay más como una imagen más gestual, más Claro, expresionista, pues está como dibujada directamente, ¿no? claro. Y eso, por ejemplo, en cuanto a tus obras y los dibujos, que también son líneas súper gestuales. Los dibujos veo que se presentan muchas veces los ojos, las personas, eso me llama muchísimo la atención, por ejemplo, las personas de perfil o que se automiran. Yo lo interpreté con esta cuestión también de que escribís en la matriz y tenés que escribir de forma al revés para que se Sí, pueda sí. leer. Entonces, veo, no sé, me transmite esa cuestión de ver esas dos personas, ese espejo vivo, ese espejo que se crea cuando vos escribís al revés. Entonces me transmite eso. Vos, ¿a qué llevas? O sea, a veces qué dirigís con esas imágenes, por ejemplo, las manos, también los cubos. Eh, Sí. Pueden tener cierta significación. El cubo, por ejemplo, que es algo que se reitera mucho en mis imágenes, creo que es como una referencia a la casa, ¿no? Un cubo es como algo en donde que generalmente siempre hay personajes dentro del cubo, ¿no? Es como si fuera una casa o un territorio así íntimo, ¿no? Donde uno está. El, y ¿por qué dibujo en perfil? Eso no tengo idea, ¿no? Son muy pocos mis grabados en donde aparecen personajes de frente, pero el perfil es como que ya me habitué muchísimo, ¿no? A dibujar así de perfil. Y el hecho de perfiles que se enfrenten o que se miren tiene mucho que ver con el tema del doble, que está mucho en la literatura, mucho en el cine. Tiene que ver con eso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, creo que es. Esa cosa de la doble personalidad que todos tenemos, que por un lado somos buenos, por el otro somos malos, por un lado somos lindos, por el otro somos feos. Ese tema del doble que es muy recurrente así en la cultura de la humanidad, ¿no? sí, sí, Entonces, como que yo lo tomo por ahí, como que siempre lo integro, ¿no? En las imágenes. sí. No, sí, realmente me pareció muy interesante cuando veía los trabajos. Eh, y esto de, por ejemplo, usar hojas de cuadernos viejos, de libros, eso es porque también, o sea, sentís que le da como otra forma de terminar el trabajo, como le da como otra final, o es también por esta cuestión también de reutilizar, por ejemplo, muchos libros viejos que uno tiene. Sí, tiene ese doble mensaje de lo reciclado, ¿no? Eh, y también no sé, que como que visualmente me gusta, ¿no? Yo, acá que tengo, a ver. Por ejemplo, si yo imprimo sobre libros viejos, esta por ejemplo, esta es una doble página, ¿ves? De un libro.
Esto es de Claro, gráfica plegada, ¿no? sí, Está impreso en una hoja preimpresa de un libro. claro. Ahora, generalmente yo los libros que uso jamás voy a usar un libro nuevo, un libro que esté en uso en una biblioteca. Siempre uso libros que están como al borde de la destrucción, ya sea porque las librerías de usados están en zonas donde ya, dichos por los mismos libreros, ¿no? Llega un momento que, como ellos trabajan mucho con bibliotecas que cuando la gente va muriendo las van vendiendo o las van donando a librerías, llega un momento que la acumulación hace que tienen que seleccionar y lo que sobra lo tiran, ¿no? O sea que, pues mucha gente me dice, ¿no te sentís culpable por desarmar un libro, ¿no? Entonces yo tengo que contar todo esto para justificar que yo en realidad estoy salvando al libro antes de que lo tiren. Y Claro. siempre algo que hago es tocar el papel para ver si realmente es buen papel, porque hay libros que están impresos, libros viejos, que tienen papeles que son muy buenos y otros que más o menos, ¿no? Esta es como una hoja áspera que es muy buena para este tipo de grabado. Ahora esta que es una hoja más plastificada es ideal para, esta es como una litografía, ¿no? Mm, Y es un papel de libro más satinado. Entonces para esta litografía es bastante útil, ¿no? que Por el tipo de permite, papel. Acá digo, ¿no? ahí permite como Es un... ideal, ¿sí? Sí, 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 sí. Ese Y papel después significa combinar, por ejemplo, en que... este es el linóleo, que hay una parte donde hay como un collage que está cosido, ¿no? Que es de una Claro. parte de un libro. Ah, claro, claro. Funciona muy bien con la tinta dorada, es como que se Sí, es cierto, sí, sí. como si fuese parte de la tinta o un aguado, una cosa Sí, así. la verdad que esta tinta quedó perfecta, se ve con la luz, ¿no? Sí, Sí, sí. Claro, también, o sea, pensar eso, ¿no? Que de repente los libros que agarrás te sirva, como me mostraste con el de la litografía, de que el papel es plastificado. Yo de repente digo, un papel plastificado, ¿para qué puede servir en grabado, viste? Y bueno, ahí como que se ve que ayuda y queda bien con esta técnica. sí, hay papeles satinados que son muy buenos. Eh, Este, este también es otro, ¿eh? Este está hecho con collage. Este es de un libro de también viejo, ¿no? No sé. Qué bueno, qué bueno. Son estos libros que en las librerías de usados, por ejemplo, este era el pliego que nunca fue ni abierto el libro, porque no está cortado, entonces vos cuando lo desarmás tenés una hoja más grande, ¿no? Porque en realidad acá son dos hojas. Claro, ah, No mirá, sé si nunca te pasó abrir un libro y ver que no es, que falta cortarle arriba o abajo, pues está... por ahí con una puntita, pero no con toda esa parte de abajo. Claro, bueno. Entonces lo desarmás y tenés un papel más grande para imprimir, ¿no? Sí, 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 la En verdad, este caso también es un papel satinado que anduvo muy bien para imprimir. qué bueno. O sea que como vos decís, es cierto, los uso tanto con ese concepto de reciclar el papel como con el concepto de que visualmente me gusta cómo queda el papel que está amarillo por el óxido que le da el aire, ¿no? Con el uso. Pues Pero amarilleo, en por realidad es eso lo que pasa, los papeles son blancos y con el tiempo el aire los oxida y los amarillea. claro. Es como que transmiten el paso del tiempo, ¿no? Ahí también otro le da como ese otro idea, como que expresa otra cosa y que no es solo un papel, que tiene una Es historia. eso mismo. Qué bueno.
Sí, aparte entiendo eso porque de repente me sucede ir por la calle y más aún esto que decís que encontrás libros tirados y decís, wow, wow, qué desperdicio y que le puedas dar esta vida y que sean arte, es muy bueno, Sí. es muy bueno. Y me surge de repente uno que mostraste, que creo que era el de la litografía, em, que está plegado. Vi un par de tus obras que son del proyecto de muestra plegada, muestra gráfica plegada. Ujú. ¿Eso también te surgió por eso? ¿Por qué el plegar el papel? Sí, también desde niño, algo que siempre me atrajo fue el origami, ¿no? Y siempre durante toda mi vida plegué muchos papeles, haciendo los origamis clásicos, la palomita o el pajarito, o el barquito. Y eh, yo la primera muestra que hago de gráfica plegada fue en el año 2005, creo, en donde había, eran aguafuertes plegados, que en realidad estaban impresos, era el papel plegado de una manera abstracta. Por ejemplo, no sé si viste, en los libros de origami están generalmente los pasos para hacer el pajarito, para hacer el barquito, para hacer Sí, la sí. mariposa, etc. Hay infinidad de origamis y de formas para hacer. Y lo que a mí siempre me interesó para aplicar en grabado no es de pronto la forma definitiva del pajarito o del barquito, que sí los he usado y los uso a veces, ¿no? Lo que más me interesaba era como esas formas intermedias que aparecen, que son como plegados abstractos, de formas abstractas. Y lo que recuerdo que había hecho en aquella muestra era plegar el papel hasta llegar a un cierto punto que me gustaba en la forma, y lo usaba así plegado, lo pasaba por la prensa, que quedara aplastado, y lo usaba para imprimir así plegado. Y la otra variante era, que es la que más estoy usando ahora, que es usar las estampas para después plegarlas, ¿no? Por ejemplo, acá esta es una litografía que está plegada con la técnica del acordeón, ¿ves? Que está plegada después, no antes. Claro. Sí, me encantó esa obra de cuando la vi en el Lo mismo Instagram. esta, que está cerrada así y se abre, ¿no? Y es como un libro de artista. Claro, 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 qué bueno. Pero es como que el plegado viene después, o esta, ¿no? Que se puede abrir o cerrar, depende más o menos. Sí, vuelve muy interesante la obra. ¿Sí? O esta, que también es de una, que digamos, algo que me gusta de los grabados plegados o de la gráfica plegada, como la llamo yo, es que se puede montar en una muestra sin enmarcar, como si fuera un objeto, esa cosa del objeto, ¿no? Acá hay otra. ¿Esa, qué técnica usaste para esa? Esta en realidad es un aguafuerte en aluminio, y la parte oscura que está en el centro es agua tinta, que está bruñida como si fuera una especie de mesotinta. No sé si se Claro, llega a ver. sí, 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 sí.
Es muy, muy linda, me gusta mucho. Esto es aguafuerte, ¿no? ¿Y eso del plegado lo pensás? Estas también son aguafuertes, Wow, qué lindo. aguafuerte y agua tinta. Y lo del plegado te sale en el momento después, por ejemplo, tenés tu grabado ya seco y pensaste mientras lo mirabas, decís, ¿cómo lo voy a plegar? ¿Alguna cosa así? ¿O de repente fluís con ese momento? Y sí, mirá, hay imágenes que imprimo con una idea previa de cómo va a quedar después plegada. Y en el caso de la última muestra de gráfica plegada, que fue el año pasado, si no me equivoco, sí. De acuerdo al espacio, yo ya tenía obras plegadas de antes y otras fueron nuevas, pero en realidad eran obras, estampas que yo tenía que recorté el papel o lo readapté para plegarlo después, ¿no? Como que cuando la imprimí no sabía que iba a ser un plegado, como que el plegado salió en, en una etapa posterior, ¿no? Claro, sí. O sea, y tuviste eso también de intervenir viejos grabados, o sea, ya con eso que me decís del plegado, Exactamente, de sí, repente sí. encontrar uno y decir, a esto se le puede agregar algo más, no sé. Sí. Por ejemplo, el que vimos recién, ¿no? Que está plegado así con la X, Sí, es un grabado eh, del 2010, que yo el año pasado lo plegué, ¿no? En mira, realidad tendría que haber puesto 2010, 2019, porque el haberlo plegado es haber un aporte de, otra intervención. claro, 9 años después, ¿no? Qué loco y cómo cambia la obra, parece como si hubiese sido pensado o de repente, o sea, pensado ya mucho previamente o de repente es encontrarlo y a ese trabajo y decir, bueno, vamos a cambiarlo o simplemente lo viste y se te ocurrió decir, quizás le crea una profundidad o algo así. Sí, la idea era que formara parte como de una instalación con papeles plegados, que eran estampas, ¿no? Entonces, tenían que ser tipos de plegados simples, porque el plegado así muy complejo, eh, mucho no me gusta, salvo que sí hacer, sí, el pajarito o el barquito, que se Sí, vea lo que es, ¿no? Pero en el caso de los plegados así abstractos, prefiero que sean más simples, ¿no? El acordeón o las medianas, o cuando es más grande. Este, y lo otro es que vos tenés en este formato, que no es muy grande, que lo podés guardar en un sobre o en una carpeta, de pronto al desplegarlo te aparece un grabado que es más grande, ¿no? ¿Ves? Este es un plegado autorretrato, ¿se ve? sí, sí, ahí se ve el rostro puesto en diferentes formas. Esta es una hoja que mide 70 por 1 metro, que está plegado en varias partes. Está la transferencia de la fotografía, del retrato, que está a su vez en papeles que están plegados, ¿ves? Sí, mirá, mirá. Y después hay intervenciones, esta es una silografía con la Y y la O, que sería yo, ¿no? Claro. Y este es un frottage. Lo naranja es el frottage de una madera grabada, ¿no? Y están así integradas en una misma obra plegada. Claro, qué Y bueno. después lo guardás.
Es decir, en la muestra esta obra estaba sobre la pared sin enmarcar, ¿no? Claro, sí, sí. La gente, es decir, si uno quisiera lo podía tocar, pero algo que yo he observado siempre es que la gente es como que tiene pudor y no toca cuando están así las obras al aire, digamos, sin enmarcar. Hay algo como que ya está asumido de respeto hacia la obra que no la tocan, ¿no? O sea que no tengo problema en mostrar o en exponer sin enmarcar, ¿no? Qué bueno, sí, yo de repente pienso eso y es claro, uno va a una muestra o inclusive, bueno, un museo a veces son obras antiguas y tenés a los guardias vigilándote que no te Claro, acerques a claro, la... pues justamente eso pasa en la pintura no tiene vidrio. Si uno quisiera la pudiera tocar, pero no la tocas, ¿no? De pronto la obra en papel, si uno ve un papel colgado así, el papel es algo como más cotidiano para nosotros y daría como la idea de que la gente lo va a tocar o lo va a ensuciar, pero No lo toca no lo directamente. toca. Y eso Es no, más, esta última muestra estuvo en una galería que formaba parte de un instituto de educación por el arte, en donde van muchos niños a aprender y la muestra fue visitada por muchos grupos de niños de distintas escuelas y me dijeron que nunca hubo ningún problema de que se acercaran o lo tocaran. No. Aparte siempre, bueno, las maestras o los profesores les dicen, traten de, como que eh, les comunican, salvo que sea una obra participativa, porque me acuerdo haber visto en una muestra un gran papel en donde la gente podía, si quería, porque había lápices y pinturas, podía intervenir la obra. Ahí sí podés trabajar sobre el papel, ¿no? Como que está expuesto para eso. Pero en este caso de los papeles así colgados sin enmarcar, así expuestos al público, al que lo quiera ver y que uno diga, uy, lo van a tocar, y la peor, digamos, proyección sería, lo van a tocar y lo van a romper. Eso sería... muy extremo. Eso nunca pasó, ¿no? No, o sea, bueno, entonces no te genera, por ejemplo, la cuestión de que en ese caso de repente van y tocan la obra y puedan mancharla o lo que sea. Eso no, no te genera nada, no. No, O, después de, fueron a ver una, dos, después de 4 muestras de gráfica plegada, sí, nunca pasó, o sea que no, ya estoy tranquilo, creo que no va a pasar nunca. te curaste de espanto. Exactamente. Claro. Bueno, y qué bien. Y esto, por ejemplo, ¿hiciste ya alguna especie de muestra con los libros que habías dicho? O sea, que hiciste libros vivos, proyecto de libros vivos, de eso también. ¿Lo mostraste solo es por video? ¿Lo mostraste como una especie de video? Claro, generalmente en las muestras de gráfica plegada, en estas últimas, eh, yo en la inauguración di como una charla y mostré también videos de el tema de algunos videos de animación que yo hice, o el de el proyecto de libro vivo, que es la animación sobre las páginas del libro, que es filmada y después editada de tal manera que el libro cobra vida en movimiento, ¿no? Claro. Pero eso, digamos, en otra oportunidad los libros o un libro estaba expuesto para que la gente lo pudiera tocar, ¿no? Y el,
el objetivo, digamos, del proyecto Libro Vivo es que se pueda ver en las redes sociales. Yo los tengo tanto, bueno, en formato video, en Vimeo o en YouTube, como en mi página web. Y además, cada tanto los comparto en Instagram o en Facebook. Como como están pasados a GIF animados, algunos fragmentos, es como que la animación, el libro vivo, cobra vida o toma sentido siendo proyectado en las redes sociales, ¿no? En donde vos lo podés ver en el teléfono o con la computadora. Claro. Ahora tiene un origen que es muy por ejemplo acá, de dibujar en un libro. Este es un libro que tiene, no sé si llega a ver, el dibujo está hecho. Ah, sí, se ve, ahí se ve. No se vio muy bien, pues bueno, lo ideal sería abrirlo bien, pero... Sí, igual se logró ver algún que otro algún transcrito. movimiento, son dibujos hechos hoja por hoja, ¿no? Sí. Y después están filmados. Bueno, es medio complicado mostrarlo así, pero... algo se ve, bueno. Sí. Si no, se ve en el GIF. Esto se llama también Flipbook, que es como un libro en donde uno puede... no sé si viste en algunas esquinas de algunos libros, uno hace así y ve una pequeña Sí, animación. un pequeño hombrecito, algo que... Sí, Sí, sí. sí, En sí. este caso, bueno, son ya dibujos más, por ejemplo, acá hay un personaje, ¿no? Hay un perfil justamente que en la próxima hoja se va haciendo cada vez, se va como aproximando Avanzando. hacia un costado. Bueno, ¿no? Y llega un momento en que se va moviendo hasta que llega al borde del límite de la mitad, y después, bueno, pasa algo, como que choca y pasa al otro lado, o se transforma en otra cosa. Pero son animaciones que uno las ve en las redes sociales y parecen hechas en forma digital, pero están dibujadas Claro. hoja por hoja, ¿no? A mano. O también tienen sellitos, por ejemplo, esto es un sello de un corcho verde, Ah, mira. Sí, sí. que lo voy sellando hoja por hoja, moviéndolo, ¿no? Y después en el movimiento genera como un desplazamiento. Claro. ¿Y esto cómo te surgió? ¿De dónde sale Es esto que del yo, libro vivo? paralelamente a cuando estudiaba Bellas Artes, también estudié cine de animación en los años 80, que llegué a enseñar allá en la Escuela de Avellaneda, pero en cuanto a la producción de obra propia en animación, recién puedo concretar algo así personal, con la posibilidad de hacerlo con formatos digitales. Es decir, el cine cuando era analógico, el cine de animación, me refiero a filmar en Super 8 o en 16 milímetros o en 35 milímetros, cuando era el fílmico, eran procesos como muy caros, muy complicados, había que tener cámara, dinero para hacer el revelado, el sonido, el copiado, etc. En cambio, los formatos digitales, la animación por computadora, las cámaras de foto reflex, es más, ahora se hacen películas con el teléfono, ¿no? Sacando fotos. El formato digital es como que democratizó mucho el cine, sobre todo el cine de animación, porque este tipo de proyectos se puede hacer tranquilamente con muy pocos medios.
y teniendo un programa de edición en la computadora, podés fotografiarlo con una cámara de fotos, editarlo, ponerle sonido y mostrarlo sin ningún gasto, ¿no? Claro, como facilitó muchísimo. Sí, sí, Aparte el acceso que de repente hoy día todos tienen un teléfono con cámara, o la exactamente, gran sí, mayoría en su sí. defecto. Y sí, wow, como, o sea, digamos que, por ejemplo, esto del libro vivo, ¿cuándo lo arrancaste a hacer? Más o Y menos. fue cuando empecé con esta nueva serie de obras de cine de animación, que fue en el año 2007. Yo en el segundo cortometraje que hago en el 2008, ahí aparece un primer libro de estos que eh, formó parte del cortometraje, pero a la vez lo edité en forma separada y fue como el primer libro vivo, ¿no? Que después formó parte de toda esa serie que está en mi página, la página, mi página web. Está el proyecto Libro Vivo, que vos haces clic y ves en la página, ves todos los libritos. Eh, Fue en ese año, 2008, más o menos, Claro, que, ya te digo, formaba parte de un, como que aparecía en el medio de un cortometraje que duraba más tiempo y con otras cosas. Y después es como que se independizó y forma parte ya no de, digamos, de un, como que está dentro de un esquema narrativo con otros personajes, tomando en cuenta que el libro puede llegar a ser un personaje, ¿no? Sino que otro de los objetivos o de las ideas es eh, que ya es como que no me interesa tanto hacer cine de animación con una idea narrativa de contar una historia que dure un determinado tiempo, sino trabajar con el concepto del videoarte. En el caso del libro vivo, en el formato GIF animado, no tiene ni principio ni fin. Es como que el GIF es como un loop que el espectador decide apagarlo y pasar a otra cosa, ¿no? claro. Ya entra dentro de un formato no de contar una historia, sino que es algo visual, en movimiento, que es como atractivo o lúdico, ¿no? Sí, sí. Em, de repente se me había surgido la pregunta de esta cuestión también de lo, por ejemplo, ¿cómo sería? De lo literario, por ejemplo, en tu obra, de lo que está escrito, de lo que escribís, eso son de cosas, por ejemplo, que tomás como de, ¿cómo se diría? Como una idea, tanto, no sé, de libros, de literatura, algún poema, alguna de esas cosas. Yo uso por ahí, tipos de escritura. Siempre, digamos, usé palabras o números en mis imágenes, ¿no? Y que me gustaban formalmente y eh, a veces tenía que ver lo que significaban las palabras en cuanto a qué significa una frase o no. El hecho de escribir al revés en la matriz hace que cuando lo imprimas queda como
una especie de escritura medio gestual o infantil, ¿no? Me gustaba cómo quedaba formalmente, antes que lo que significaba. Aparte, a veces en el medio de estar enredada con otras cosas, es como que no se leía muy bien con claridad qué era lo que uno escribía. O sea que en mi obra uso mucho ese tipo de escritura que uno lo identifica como es algo escrito, pero como que a veces se dificulta leer qué es lo que está escrito, ¿no? Como Porque que es termina, algo formal más que nada. Y en otras obras sí me interesa mucho que se lea lo que está escrito. Sobre todo en las obras en donde uso poesías o fragmentos de textos de escritores. He hecho obras con poesías de Pablo Neruda o de César Vallejo, y otras en donde uso poemas escritos por mí, ¿no? En donde pretendo que se lea lo que está escrito. Entonces, como que pienso en eso. Aunque es una escritura así muy gestual o personal, lo trato de hacer para que sea legible. Y cuando no es legible, en la misma estampa, abajo lo escribo, ¿no? digo, Como claro, una especie, en lo que sería, en vez de escribir el título, escribo con letra legible lo que está grabado para que se entienda. Por ejemplo, mira, en esta obra, esta escritura se puede llegar a leer o no, pero yo acá en el título, si lo ves, ahí sí, ahí se observa el texto. yo escribí, ¿se entiende lo que está escrito? Sí, sí. A ver, cuando la noche no. A ver, quiero ver si no se da el reflejo. Eh, Ahí, ajá. Cuando la noche no deja, va a ver eso que de día tampoco. eh, yo de acá no sé, ni siquiera, para te lo leo. dale, pues me da el reflejo y no llego ahí a leerlo. Que de día tampoco, ni siquiera sabemos nombrarlo, es un silencio. Esta sería digamos, el texto que está escrito acá, que por ahí no se entiende, pero que yo lo escribí como el título bien legible, ¿no? Claro, sí, 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 Esta es sí. una litografía. Ahí, Y igual, acá lo que me interesaba era que el texto funcionara como una textura, claro. normalmente, pero además eh, me gusta lo que está escrito. Entonces, por eso, en la parte del título, lo transcribí con una letra que, bueno, acá en el Zoom no se llega a leer, pero en vivo y en directo sí se lee, ¿no? Claro, no, sí, es que se entiende la letra, es legible nada más por la cuestión del reflejo, pero se ve perfectamente. Sí, Sí, es muy bueno. O sea, me surgió esta pregunta por una cuestión de que de repente me decías estos GIF, por ejemplo, estos videos que tienen un loop que de repente pueden ser algo entretenido o algo que llame la atención visualmente o que de repente, justamente como vos decís, la letra querés que se entienda y que incluso, bueno, si no, si es que de repente te gustó esa textura de la palabra, lo pones de una forma legible y de repente, por ejemplo, algún que otro pequeño video que quizás quieras que se entienda eso que estás queriendo plasmar. Eh, claro, exactamente. por ejemplo, me acordé de ese pequeño video que tenés haciendo una referencia a la obra de Goya. Eh, Ah, sí, exactamente, sí, sí. ese también, que también me gustó mucho, que bueno, ahora me contás lo de los pajaritos y recordé el pajarito volando alrededor de la personita. Ah, sí. Que esos justamente son origamis hechos con páginas de libros, creo que estaban hechos.
esa fue dio mucho trabajo, me acuerdo, filmar ese giro de pajaritos alrededor del personaje, porque yo había hecho arriba como un círculo que era un alambre, y los pajaritos, con sus distintas posiciones de alas, estaban colgados con una especie de alambres invisibles muy finitos, que los iba corriendo a medida que giraban por el aro que estaba arriba, que no se veía en la cámara. Igual después, en el programa de edición, tuve que borrar uno por uno todos los hilitos que se veían, que eso es algo que ofrecen las nuevas tecnologías, poder borrar digitalmente algo que no te gusta, ¿no? Y bueno, pero el resultado quedó bien, estoy contento como quedó. Dio mucho trabajo hacerlo, pero quedó bueno, ¿sí? Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, la verdad muy bien. Que me gustaría hacerte una última pregunta, así como para ir cerrando y ya dejarte tranqui. Bueno, sí, pues, ¿qué hora es? Son las 7:30, sí, mucho tiempo más no tengo, pero sí, hacemos una última pregunta. Como quieras, si no podemos cortar No, ahora. sí, sí, dale, sí, 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 Bueno, perfecto. me gustaría saber un poco de tu experiencia colaborando con el boletín número 98 de Ah, sí, traducción del grabado seguro del pionero Nick Semenov, o no sé cómo se pronuncia. sí, Semenov, o Semenov, la verdad no sé, yo lo pronuncio a veces de una manera o de otra. Sí, fue digamos, colaborar en la revista de Silón con artículos escritos. Es una experiencia que realmente me gusta mucho, porque me gusta escribir así sobre técnicas de grabado, sobre distintos temas que tengan que ver con la obra impresa o el grabado. Y en el caso de traducir este artículo de Nick Semenov, tiene su historia porque yo en realidad primero lo traduje del italiano. Una investigadora amiga mía, Fabiola Mercandetti, ella es italiana, y ella tradujo del artículo original en inglés, lo tradujo al italiano. Yo el inglés no lo domino, el italiano más o menos, entonces le pedí si lo podía traducir de su italiano al español, y cuando lo hago, me dijo que sí, cuando lo hago veo que había algo como que no cerraba en mi traducción, ¿no? Entonces lo que le pedí es pasame el original en inglés, a ver si puedo entre el original y tu traducción en italiano ver qué es lo que me falta que yo no llego a entender, ¿no? Y ahí sí, eh, pude realmente salvar las dudas que tenía con el traductor de Google, de inglés a español, de algunos términos que él usaba específicos, sobre todo los técnicos, que en italiano no los llegaba a entender muy bien, pero que en inglés sí. Porque a veces los términos químicos o científicos son más fáciles de entender en inglés, que es el idioma así universal, que en italiano, que era medio raro, ¿no? Para Sí, de mí. alguna forma no habrás tenido algún pantallazo de alguno de esos materiales cuando fuiste para Canadá, de alguna de esos, o sea, Y ¿supiste mira, por googlear? ejemplo, algo que está relacionado es el hecho de que mi profesor en Canadá, Frank Jansen, era amigo de Nick Semenov, y él la técnica que me enseñó de la litografía sin agua era el sistema de Nick Semenov, que se lo había enseñado a él, ¿no? Yo no lo llegué a conocer a Nick Semenov, pero sí conocí a un amigo de él. Es más, después, cuando yo volví, me comuniqué por mail consultándole varias cosas a Nick Semenov, que Nick Semenov vive todavía, él tiene 87 años más o menos. Y
realmente, bueno, te contaba esta historia de la doble traducción al español y al inglés y del italiano como anécdota, pero además es un artículo para mí muy como clarificador del valor de lo novedoso e innovador que fue Nixemenov, ¿no? No solamente en lo que él es más conocido, que es en la litografía sin agua o en el mordiente salino para aluminio, sino también en la serigrafía con tintas caseras, que él ahí en el artículo habla de que él tomó la idea de las tintas japonesas de harina de trigo o de harina de arroz con pigmentos, que él las adaptó para serigrafía y que funcionaron, ¿no? Que después tuvo problemas porque se pueden llegar a generar hongos, entonces hubo un perfeccionamiento con otros productos, ¿no? Pero muchos otros pioneros de la serigrafía no tóxica siempre hacen mención a Nixemenov como que fue el primero al que se le ocurrió la idea de usar estas tintas al agua caseras. Y bueno, por ser un pionero del grabado no tóxico, haber hecho esa traducción y poderla haberla publicado en la revista de Silón, la número 98, fue como de parte mía como un homenaje y agradecimiento a él, ¿no? Que creo que se enteró, porque Fabiola Mercandetti, que es muy amiga de él, le avisó por mail que se había hecho la traducción al español y que se había publicado. O sea que fue para mí una alegría poderlo haber hecho. Bueno, Y que vos lo hayas podido, ¿vos lo leíste o no? No, yo no tuve la suerte todavía de llegar a leerlo, pero realmente, siendo sincera, desconocía la existencia de ese libro, de esos pequeños artículos. Y realmente cuando lo vi dije, wow, me encantaría poder conseguir uno o poder comprar alguno. Realmente sí, me llamó mucho la atención. De hecho, viendo tus trabajos, lo descubrí ahí porque no conocía. Bueno, el artículo te lo mando después por mail, así lo lees, porque está bueno. Ay, qué bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, Pablo, la verdad te agradezco este espacio, que hayas podido contarme y nada, muy, muy feliz, la verdad. Bueno, no, yo soy el agradecido por la posibilidad de difundir la historia o la experiencia, que bueno, para eso están estos medios, ¿no? Poder transmitirnos un conocimiento y que eso sea útil para los que les interese seguir el camino después, ¿no? Sí, sí, Y es tal, más, tal cual. siempre oír historias sobre el oficio al que uno se dedica siempre es útil porque es como que te hace ver otras visiones, otras opiniones, eh, como que uno no está solo en esto, sino que somos muchos. Y la idea es multiplicar y difundir y compartir, ¿no? O sea que muchas gracias a vos y a tu profe, a Laura, mandale saludos. Eran Y dados. bueno, Sí, sí, y más que nada en eso. bien, la verdad que estuvo amena la charla. Sí, me resultó muy interesante. Nunca había hecho algo así, nunca. Así que también fue como una nueva experiencia, con esto, con este sistema, esta forma de comunicarse, porque también más allá de que personalmente, y creo que a muchas personas les fue como intervenido su año en proyectos y un montón de cosas que hacer, como desde ya te digo, de repente estaba muy emocionada de poder, nada, aprender un montón de grabado, ya que era la especialidad que había elegido, y me encuentro con que nada, no,
adaptarme a lo que pueda llegar a tener a la mano, que digo, de todas formas aprendí un montón y me adentré en todo esto y como vos decís, de repente reconocer estas nuevas formas de hacer grabado, de abrirse, de no ser cerrado, por ejemplo, con las cuestiones en las que se puede realizar una obra y comunicarla y más que nada Claro. ahora que, como decís también con, por ejemplo, los films, las grabaciones que hacías antes, de cómo se dificultaba antes y ahora de repente saber usar una aplicación, cómo te puede ayudar tanto a aprender como a enseñar. Exacto. Así que, bueno, muchísimas gracias, Pablo. No, Eh, gracias a vos, Sofía. bueno, te mando un abrazo muy grande, un saludo desde todos de la escuela, así que, bueno, que En andes serio, muy bien. saludos a la Berni. Dale, bueno, muchísimas gracias, que andes muy bien. Bueno, no, gracias a vos, Sofía. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Chao.